Vamos a hablar ahora sobre el metabolismo, cuáles son los conceptos base y aplicaciones del metabolismo a las ciencias médicas. Entonces vamos a ver que recordando que el metabolismo son todas las reacciones bioquímicas, porque están sucediendo dentro de la célula, que incluyen una tremenda diversidad de conversiones moleculares. ¿Por qué conversiones? Porque voy a cambiar la forma y el estilo de las moléculas, voy a hacer nuevas estructuras, voy a desarmar moléculas para armar otras, voy a armar moléculas juntando distintas moléculas. O sea, esas son las conversiones. La mayoría de las reacciones se van a agrupar en vías metabólicas, lo hemos mencionado en clases anteriores. ¿Qué significan las vías metabólicas? Las vías metabólicas son una secuencia de reacciones químicas mediadas por enzimas específicas para cada reacción, en la que el producto de una es el sustrato o reactivo para la siguiente. Entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer una pared. Entonces, yo tengo que tener blocks, tengo que tener cemento, tengo que tener hierro, tengo que tener muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la mezcla, por ejemplo, para hacer los blocks. Entonces, yo empiezo, la primera reacción metabólica va a ser hacer el block. El block va a ser un producto, ¿verdad? Yo hice el block, en vez de hacerlo a mano, con una máquina. Esa es mi enzima. Ese block que yo hice me va a servir para hacer la pared. Entonces, yo tengo que hacer la mezcla para pegar el block con el otro block. Esa hecha de la mezcla es otra reacción y la mezcla va a ser otro producto. Entonces, al juntar yo el block que salió de una con la mezcla que salió de otra, voy a tener como resultado una pared, que es la reacción, la última, digamos, ¿verdad? Como el final de la vía. Los metabolitos o intermediarios metabólicos son los productos que se forman en las reacciones intermedias de una vía metabólica. Entonces, el block y la mezcla serían metabolitos o intermediarios metabólicos. Las vías metabólicas pueden ser catabólicas, en las que se descomponen moléculas en partes más simples, y tienen como función poner a la disposición de la célula materia prima para procesos de síntesis y proporcionar energía química. Quiere decir que van a permitir que la célula pueda armar cosas, porque le van a dar materiales y le van a dar energía. Las anabólicas van a ser en las que se sintetizan compuestos, o sea, yo agarro todo lo que me dejó la catabólica, ¿verdad? Y voy a armar cosas. Entonces, de blocks y cemento con arena, armé una pared. Eso ya es más complejo, ¿verdad? Y por supuesto, para armar la pared yo necesité energía, para cargar el bloque, para hacer la mezcla, para echar. Entonces yo necesité energía. Entonces en las reacciones anabólicas yo voy a usar energía. Entonces vamos a ver que las rutas metabólicas van a tener siempre en el camino varias reacciones. Pueden ser desde 2 o 3 hasta 40, ¿verdad? O más. Y en cada reacción yo voy a ir teniendo moléculas pequeñas importantes para la siguiente reacción. Cada una de estas moléculas van a ser los metabolitos o intermediarios metabólicos. ¿Por qué voy a hablar de la captura y el uso de energía en estos procesos? Porque resulta que para poder hacer estos procesos yo necesito energía o libero energía. Entonces, ¿se recuerdan en química que ustedes hablaron de procesos de oxidación y reducción? Quien se oxida pierde electrones. Y en términos químicos vamos a hablar de que gana o pierde, ¿verdad? Los electrones en cuestión de átomos de hidrógeno. Entonces, el que se oxida perdió un hidrógeno o 2 o 3 o los que sean. Y quien se reduce gana electrones o gana hidrógenos. Entre más átomos de hidrógeno puedan extraerse de una molécula de combustible, mayor será la producción de ATP. Se recuerdan que el ATP era una molécula transportadora de electrones o transportadora de energía, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los carbohidratos y las grasas son importantes para la producción de energía dentro de las células? Van a ser importantes porque me van a ayudar a mí a encontrar muchos hidrógenos. Los carbohidratos, recuérdense que son moléculas que tienen muchos hidrógenos, por eso es que son una fuente de energía inmediata. Igual que las grasas, que no son inmediatas, sino que a mediano o a largo plazo, pero es porque les puedo sacar muchos hidrógenos. Y recuérdense que aquí estamos diciendo que entre más átomos de hidrógeno yo pueda sacarle a una molécula, más es la producción del ATP. Y el ATP es la molécula energética por naturaleza, es como la
molécula importantísima para la producción de energía en la célula, la moneda, lo que va a permitir que se mueva todo en la célula. Es el ATP. Entonces tenemos que hablar de la glucólisis, ¿verdad? De la fotosíntesis, del ciclo de Krebs y de la producción de ATP. ¿Qué son todos estos procesos? Pues son rutas metabólicas. Y lo interesante es que todas están relacionadas. Fotosíntesis, glucólisis, ciclo de Krebs, producción de ATP, todas ellas están relacionadas. Y en cada una de ellas se produce ATP. Pero al final, si las juntamos todas, la producción de ATP es enorme. Y vamos a ver qué es lo que sucede entonces en cada una de ellas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué relación existe entre la fotosíntesis y la producción de ATP en sus células, o en mis células, o en nuestras células. Somos organismos heterótrofos, producimos nuestra energía a partir del consumo de otros, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tiene que ver la fotosíntesis? La fotosíntesis está definida como la producción de moléculas o de energía química a partir de energía lumínica. Yo, por más que me tire al sol, lo único que voy a hacer es quemarme la piel y tal vez entrar en calor, ¿verdad? Pero no logro producir energía, pero las plantas sí. Entonces vamos a ver que parte de la producción de la fotosíntesis, ¿verdad? Y el que las plantas sean tan importantes para nosotros y la luz del sol es porque de la fotosíntesis yo voy a obtener cosas importantes. Primero, yo voy a obtener que la planta necesita dióxido de carbono, que es lo que yo saco al respirar para hacer la fotosíntesis. La planta va a necesitar luz para hacer la fotosíntesis. La planta va a necesitar agua para hacer la fotosíntesis. Y como resultado, a mí la planta me va a dar carbohidratos, que me sirven como alimento, me va a dar oxígeno, que lo necesito para respirar y para todos los procesos metabólicos que son productores de energía en mi cuerpo, o casi todos, y voy a producir agua, que permite que se complete el ciclo del agua. Entonces la fotosíntesis viene a ser algo súper importante. Vamos a ver entonces que la luz entra a las células y por medio de una transformación química dentro de las células yo voy a obtener esta reacción. Voy a usar dióxido de carbono, más agua, más luz y me va a quedar un carbohidrato que se llama glucosa y oxígeno. Lo interesante es que también uso el oxígeno para poder respirar y tener muchas reacciones metabólicas, pero también voy a usar este proceso, este carbohidrato que está produciendo aquí la planta a través de la fotosíntesis como base de todas las reacciones que voy a tener en mi cuerpo, de producción de energía, las inmediatas. Tenemos aquí un esquema un poco más gráfico de qué es lo que sucede. Entra la luz y la luz no es que la planta en la hoja suceda cualquier cosa, sino que acuérdense que las hojas están formadas por células. Y dentro de las células van a existir organelos que son bolsitas llenas como de fichitas o de saquitos que se llaman cloroplastos. Y entonces vemos aquí que entran muchas cosas al cloroplasto, pero lo más importante que entre es la luz. Y al final me va a quedar a mí como resultado de lo que produce el cloroplasto, un carbohidrato que se llama glucosa. Entonces vamos a ver que tenemos los carbohidratos. Aquí hay un esquema un poco más bonito. A los que les llega dióxido de carbono y agua, captan la energía de la luz y como desecho el carbohidrato va a producir oxígeno que nosotros usamos y como producto vamos a tener hidratos de carbono, carbohidratos, y el que se produce aquí es glucosa. Vemos aquí entonces ya con nombres un poco más específicos quiénes son los que se están produciendo. ¿Qué moléculas vemos que aparecen aquí? Nuestros transportadores de energía o nuestros transportadores de electrones. Vemos que van los dos. Se recuerdan que los mencionamos en una clase anterior. Entonces, entra la luz, sale el oxígeno y en el proceso se va produciendo ATP, se van transportando electrones, se usa agua, porque acuérdense que se hace una hidrólisis para romper ciertas moléculas, se usa ese CO2 y se hace una síntesis a partir de luz, por eso se llama fotosíntesis. Y el resultado va a ser glucosa. Vemos aquí entonces qué es lo que sucede, el ciclo donde se va a formar la glucosa sucede dentro de los cloroplastos, en reacciones con y sin luz, ¿verdad?
diferentes procesos vemos involucrados a los transportadores de electrones. Esto no se lo tienen que aprender, este proceso que tenemos en esta diapositiva, pero es para que tengan idea de que realmente son reacciones químicas las que están sucediendo, que hay transportadores de electrones, que hay moléculas transportadoras de energía y que por eso es que al final a mí me queda glucosa como parte de esto, ¿verdad? Como producto. Tenemos entonces la reacción de la fotosíntesis que va a ser 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua. Se usa energía solar, se recuerdan que dijimos que necesitábamos una energía de activación, aquí es la energía solar la que da esa activación, y voy a obtener una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Entonces yo prácticamente con la planta, a partir de luz y agua, voy a transformar algo tóxico, que es el CO2, por eso que son tan importantes las plantas, en oxígeno, que yo necesito para sobrevivir, y en glucosa, que necesito para producir energía.